Ecuación exponencial. ¿Qué características tiene? ¿Cómo podemos saber si es creciente o decreciente? Su dominio, su rango y algunas características más que vamos a ver en el siguiente video. Acompáñame y aprendamos juntos acerca de la ecuación exponencial. Característica número 1 de una función exponencial. La función exponencial solamente se ubica en el cuadrante número 1 y 2 del plano cartesiano. Para eso voy a colocar lo que sería la gráfica de una función exponencial. La gráfica es la siguiente. Vemos que tenemos en este caso lo que sería el eje X y posteriormente vemos que tenemos el eje Y. De acuerdo a esto, vemos claramente que la gráfica se ubica en el cuadrante número 1 y posteriormente vemos que se ubica en el cuadrante número 2. Entonces, la gráfica de una función exponencial siempre estará ubicada en estos dos cuadrantes. Jamás vamos a tener una gráfica que esté en el cuadrante número 3 o en el cuadrante número 4. Cuadrante número 1 y 2 se ubica nuestra función exponencial. También vemos en esta gráfica que tenemos dos tipos de funciones. Una que es la función creciente y posteriormente tenemos la función decreciente. La función la podemos escribir de la siguiente manera, que sería f de x es igual a la base b, vamos a colocarla de esta manera, exponente a la x. Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabamos de indicar, vamos a tener una función creciente cuando la base sea mayor a 1. Y vamos a tener una función decreciente cuando la base sea mayor a 0 y menor a 1. También en esta gráfica podemos ver que el eje X funciona como la asíntota. ¿Qué quiere decir esto? Que la asíntota es una línea recta que se aproxima a la curva, pero jamás la toca. Nosotros vemos que está nuestra curva. Puede aproximarse al eje X, pero jamás nuestra curva, al momento de graficarla, debe de tocar al eje X. Continuamos con la parte de la función creciente y decreciente. Mencionamos un ejemplo que tiene que ver con la parte de la función creciente. ¿Qué quiere decir esto? Si la base es mayor a 1, tenemos una función creciente. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos función de x. La función de x es igual a 2 a la x. La base, en este ejemplo vemos que es el número 2. 2 es mayor que 1. Entonces, cuando la base es mayor a 1, inmediatamente determinamos que es una función creciente. Entonces, de acuerdo a la gráfica que tenemos, esta sería una función creciente. Siguiente ejemplo. Tenemos una función decreciente. Indicamos que el valor debe de ser mayor a 0 y menor a 1. Tenemos función de x es igual a 1 medio, que está elevado a la x. 1 medio es un valor que está entre 0 y 1, mayor a 0 y menor a 1. 1 medio sería 0.5. Entonces, como ese valor está mayor a 0 y menor a 1, tenemos una función decreciente y sería este tipo de gráfica.
¿Qué quiere decir esto? Que con el simple hecho de observar la función, nosotros podemos determinar qué tipo de función tenemos, si es creciente o si es decreciente. Característica referente al dominio de una función exponencial. El dominio de una función son los valores de x que puede tomar al momento de sustituir en dicha función. Nosotros tenemos la función de x es igual base b a la x, su exponente x. El dominio son todos estos valores que va a tomar nuestra función. Entonces, el dominio específicamente de una función exponencial es el conjunto de todos los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que una función exponencial puede tomar, en este caso, de menos infinito hasta infinito. Entonces se puede expresar de la siguiente manera: dominio de una función, paréntesis, menos infinito, coma infinito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros colocamos una tabla de valores, colocamos la tabla x, posteriormente la función de x es igual base b a la x, puede tomar tanto valores negativos y valores positivos. Nos está indicando que puede ser cualquier valor negativo desde menos infinito y posteriormente hasta infinito. Siguiente característica, el rango de una función exponencial. Nos dice que es el conjunto de los números reales positivos. Vemos la gráfica y habíamos indicado anteriormente que la curva de una función exponencial jamás puede tocar al eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces dicha curva que nosotros tenemos de este lado jamás puede tocar a este eje, que sería al eje X. Entonces, el rango de una función exponencial se puede expresar de la siguiente manera: rango de una función y mayor a 0, infinito. Nosotros sabemos que la gráfica jamás se va a ubicar en el cuadrante número 3 y jamás se va a ubicar en el cuadrante número 4. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la gráfica nos indica que jamás puede tener valores negativos en y. Es por eso que estoy indicando que debe de ser mayor a 0. Ahora, estamos dejando en claro que son valores negativos, pero al momento de indicar que la curva jamás toca el eje X, o sea, y no puede tener un valor de 0, porque si tiene un valor de 0, entonces tocaría al eje X. Y como no toca al eje X, debe de ser y mayor a 0. Y en la parte de los números positivos puede tomar cualquier valor. Como puede tomar cualquier valor, puede tomar desde 0.1, 1, 2, 3, 4, 100, 200 hasta infinito. Es por eso que colocamos y mayor a 0, hasta infinito. Función inversa de la función exponencial. La función inversa es la función logarítmica. Por lo tanto, colocamos las dos funciones. Primero vemos que la función exponencial es b a la x y de este lado tenemos la función logarítmica, que la función logarítmica la estamos expresando en la parte de abajo. Entonces, la función exponencial sí tiene función inversa.
que sería la función logarítmica.